Jesús Ugarte y Baude Barrientos. Bienvenidos. Hola, Susi. Buenas tardes, señor. Pues bueno, como lo escuchábamos hoy en la mañana, Carlos Ursúa estima que la inflación llegue a un nivel entre 4 y 5% a finales del 2019, lo que está por arriba de lo que estiman analistas de Banxico, ¿no? Ellos estiman que ya hacia el 2019 converja hacia la meta del Banco de México, más o menos 3%. ¿Qué opinan? Mira, es una entrevista o son datos perspectivas que da a conocer en la mañana, una entrevista, hay que decirlo, con Lore de Mola en Televisa. Es a bote pronto, es decir, son pronósticos. Creo que es importante subrayarlo, que no están plasmados en los criterios de política económica, en algún paquete económico, digamos, son de alguna manera estimados a bote pronto. Yo los veo realistas, los veo realistas estos pronósticos. Si bien espera un mayor crecimiento económico, él habló de 2.5% de crecimiento para el próximo año versus por arriba digamos, de los estimados de Banxico, que anda de 2.2, 2.24. También espera una mayor inflación, es decir, sí mayor crecimiento, pero mayor inflación, lo cual lo veo realista de alguna manera. Hay que recordar que en la última reunión de política monetaria de Banco de México da a conocer Banxico dos riesgos sobre la inflación muy importantes. Uno, el tema del tipo de cambio, y dos, el incremento de los energéticos. Por eso aumentó de alguna manera, por eso ese aumento de la tasa de referencia de 25 puntos base para llevarla a 7.75%. Me parece realista. El tipo de cambio habla de 19 pesos para el siguiente año, al cierre del siguiente año. Incluso llegó a, creo que muy optimista, ¿no? Llegó a hablar de 18 pesos, ¿no? Un dólar de 18 pesos de concretarse. Mira, aquí estamos viendo los pronósticos, estamos comparando en medio. En medio tenemos los pronósticos de Carlos Ursúa, el próximo titular de la Secretaría de Hacienda, contra, al lado derecho vemos los estimados de Banxico, con base en la encuesta que realiza el Banco Central, de 4 a 4.5% la inflación, que ya comentábamos, contra el 3.65% que pronostican los analistas, el PIB 2.5% contra un 2.24% que señalaba Susi. Tipo de cambio del cual hablábamos, 19, el futuro secretario de Hacienda habla de 19 pesos. No obstante, dice él que si se lograra un acuerdo en el Telecán de aquí al cierre de 2018, podríamos estar hablando, viendo un tipo de cambio de 18, un dólar de 18 pesos hacia el cierre del siguiente año, ¿no? Digo, no hay mucha diferencia ahí contra lo que espera Banamex. Lo que sí me llama la atención, y con eso termino ahí. Banxico, perdón. Lo que sí me llama la atención, Susi, él habla de un precio del barril de $70. No, muy por encima, estamos hablando que es un 37% arriba de los 51 que considera la encuesta de Banco de México, ¿no? La encuesta con analistas. Creo que ahí se sale un poco de la... O sea, en todo vemos un poco de la ortodoxia, justamente en el único rubro en el que no es ortodoxo o se sale un poco de esto, pues es en el petróleo. Está estimando un barril de $70, porque recuerden lo que ha dicho Andrés Manuel, la hipótesis es de que siempre dejan su guardadito, es decir, que las administraciones priistas, esta es versión de Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente, de que el gobierno tanto de los priistas como de los panistas calculaban un menor precio del petróleo para que ya con los excedentes ellos pudieran disponer de ese dinero para, digamos, quizá no las mejores obras. Entonces, lo que ellos están estimando es tener un precio de barril más alto que le daría directamente dinero a la operación gubernamental para que pueda hacer inversiones y demás, ¿no? Entonces, ahí podríamos encontrar la lógica de por qué vemos un precio de barril tan distinto, ¿no? Hay que reconocer que, bueno, pues tendrían que ser circunstancias muy complicadas las que hicieran llegar un barril a $70 por la siguiente razón. En Texas se dispararon los permisos las solicitudes de permiso para producir crudo, y lo que esperaríamos es que en algún momento del próximo año empiece a elevar la producción en Texas. ¿Por qué? Porque ellos ya evolucionaron tanto en el sistema de producción con este esquema ¿cómo se llama? Del fracking para romper las reservas,
y poder extraerlo, de modo tal que ellos ya con 50 o 60 dólares empiezan a verle rentabilidad. En el momento en que llega a 50 o 60 dólares, empiezan otra vez las inversiones y cae el precio con mayor producción. En fin, en general, creo que pues se vio ortodoxo Ursúa, ¿no? Estimaciones que van vinculadas a lo que estima Banxico, salvo en el precio del crudo por las razones ya descritas. Baude, ¿qué opinas? Sí, Susi, coincido tanto con Jonathan con Jesús en el caso de los indicadores. No, en el caso del precio del petróleo sí me parece un tanto peligrosa la apuesta, el hecho de establecer un precio tan alto del petróleo. O sea, la lógica del gobierno federal es establecer un precio bajo para poder enfrentar una situación de repente que cae el precio del crudo. Si se te cae el precio del crudo a 70 dólares, adiós programa de adultos mayores, adiós programa de apoyo para estudiantes y otros programas sociales. O sea, porque no los va a poder subsanar. O te endeudas o tienes más déficit. O sea, no hay de otra. O tienes que recortar o también disminuir el gasto de infraestructura. Creo que sí es demasiado alto, me parece, porque ahorita el petróleo WTI está llegando a duras penas a 75 dólares por barril. La mezcla está en 70, está llegando en 70. O sea, eso no quiere decir que el próximo año llegue a 70, o sea, para nada. O sea, como lo comentó Jonathan, ahorita todo indica que la producción mundial de petróleo va a aumentar más. Va a seguir incrementando. Exactamente. Ahorita por los incentivos que se dieron en el pasado y sí, considerando las finanzas públicas petrolizadas del país que van a seguir y seguirán el resto del sexenio, es demasiado peligroso esa apuesta. Yo la verdad no lo compraría. No más matizaría en el aspecto, yo estoy de acuerdo, salvo haría un matiz en el aspecto de la petrolización de las finanzas públicas. Efectivamente, pues hay un peso muy importante todavía del petróleo, pero no quisiera dejar la idea de la audiencia de que seguimos en los niveles de 30 o 35% que en algún momento se tuvieron. Hace años que eso lo dejamos es atrás. 20%, pero de todas formas... 20 o bajo de 20%, dependiendo del precio. Es muy importante. Pero en cualquier caso, es un rubro importante del ingreso gubernamental, sin duda. Pero nos estamos olvidando de las sonrisas, de los abrazos y apapachos, que ¿cómo nos los íbamos a imaginar hace, ¿qué? 2 semanas? ¿No? Sí. Increíble. Increíble esta reunión que vimos entre pues AMLO, quien es el virtual ganador de la elección, y los empresarios. Vimos ahí Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la CONCAMIN, Consejo Nacional Agropecuario, etcétera, etcétera, en un ambiente como de reconciliación, cordialidad y de ganas incluso de trabajar juntos. La forma en cómo se dirigen al futuro presidente de México, digo, porque tiene que ser de alguna manera oficialmente declarado por las autoridades electorales, pero sí títulos o nombres como Don Andrés, licenciado Andrés Manuel López Obrador, de quienes hasta antes de las elecciones lo veían de otra manera, es decir, le llamaban de otra manera. Lo llamaban populista, ver esto, ¿no? digamos, sí, sin darle vueltas al asunto, de otra populista manera. Era lo menos. Lo veían como un riesgo, hablaban de que era un riesgo. Hoy en día, pues sí tienen un trato totalmente diferente porque es el futuro presidente de México, ¿no? Correcto, ¿no? Ojalá tengamos las imágenes por ahí, pero pues tenemos el abrazo, el saludo de manos fuerte con Claudio X González, tenemos un abrazo también ahí, o de al quien menos también un él apretón habló, de manos se con Alejandro Ramírez. Era un integrante de la mafia del poder, claro, hay que decirlo. Hoy hay un reencuentro, hay una reconciliación entre el futuro presidente de México con el sector Pero ¿por qué es importante que empresarial hablemos del tema? Les voy a poner solo un ejemplo de los planes que están trazados en el Proyecto de Nación 2018-2024. En el Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador quiere centros de producción vinculados o muy cercanos pues a zonas marginadas. ¿Cómo le haces para instalar oficinas cerca en la Gustavo Amadero? ¿No? Pues, y además que esos centros tengan una guardería, una escuela y demás. Pues lo tienes que hacer con dinero privado y tienen un plan al respecto. Entonces, ¿y cómo atraes ese dinero? Bueno, pues le tienes que ceder el terreno a la gente, a quien invierta, y además tienes que darle ciertas concesiones como financiamiento. Eso es lo que estiman hacer para zonas marginadas. Bueno, pues quieren traer el dinero de toda esta gente justamente para invertir en zonas marginadas del país. Eso entre muchos otros proyectos, ¿no? Pero lo comentamos aquí, Susi, hace unas semanas, cuando fue esta polémica sobre el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de México, ¿no? La polémica entre Andrés Manuel y la iniciativa privada, el CCE, que era importante que Andrés Manuel López Obrador se acercara, conciliara con la iniciativa privada, porque finalmente los empresarios son los que invierten, los que generan la inversión. Entonces es muy importante, si no puede un gobierno trabajar al margen
o peleado con la iniciativa privada, con quienes generan empleos. Entonces, creo que este es muy importante. De hecho, hoy lo que vemos también, por ahí hoy lo dijo Ursúa también en la entrevista en televisión, habló, creo que hay una flexibilidad ya sobre el tema del nuevo aeropuerto. Ya no están cerrados a que el nuevo aeropuerto se tiene que habilitar con las 2 pistas en Santa Lucía. Hablan de 3 opciones, es decir, una de ellas es mantener el actual proyecto. Entonces creo que se está flexibilizando de alguna manera la posición de Andrés Manuel y su equipo en torno al nuevo aeropuerto internacional. O están comunicando que están flexibles. Sí, de los dos bandos, sí, están siendo realistas, ¿no? O sea, no pueden, no pueden estar alejados uno del otro. Pero en el caso de los empresarios, pues, si estuviera Jaime Rodríguez Calderón, serían las mismas risas, estaría Naya, estaría yo, serían las mismas risas, ¿no? Ese es independiente. Depende del chiste que cuentes. Bueno, depende del chiste. Pero también, en el caso de la iniciativa privada, sí también tiene que esforzarse un poco más, o sea, sobre todo en el caso que hemos comentado de la inversión en ciencia y tecnología, ¿no? De hecho, el propio presidente del CCE hace un par de años le preguntamos, ¿por qué la iniciativa privada no invierte más? Es que necesitamos incentivos fiscales. Pues, ¿qué más incentivos? Pues que ganar dinero. O sea, en Estados Unidos no están preocupados de que el gobierno, a ver, ¿qué me irá a dar el gobierno hoy o mañana? Bueno, pues ellos dicen, señores, el gobierno mientras menos se entrometa, mejor para los empresarios estadounidenses, ¿no? Aquí en México es al contrario, mientras más facilidades nos dé el gobierno, pues mucho mejor, ¿no? Así arriesgamos menos del bolsillo. Pero un punto importante son las asociaciones público-privadas. O sea, Andrés Manuel López Obrador lo puso muy en claro, que la iniciativa privada la va a apoyar, o sea, no la va a obstaculizar. Ya lo dijo Jesús, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, una de las soluciones sería una concesión. Mientras menos dinero o menos recursos públicos haya para ese proyecto, mucho mejor para el gobierno federal. Y otro de los temas que también se platicaban era sobre este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Qué tan viable ven pues que el gobierno pueda destinar 110 mil millones de pesos para apoyar a 2.6 millones de jóvenes? ¿Y cómo va a ser este trabajo en conjunto con el sector empresarial para posicionar a los jóvenes en las empresas? Siempre que hablamos de dinero, pues hay limitaciones, pero hay oportunidades de reducción del gasto, sí las hay. O más bien, más que reducción del gasto, de redistribución del gasto, ¿no? Hay, por ejemplo, un montón de fideicomisos, ¿no? Y hay gastos en fideicomisos cuando deberían de tratarse de otro tipo de operación. Están apuntados dentro de las metas del gobierno actual, el gobierno próximo, perdón, el atacar esos fideicomisos. De ahí pretenden sacar alrededor de 92 mil millones de pesos y pues ya le va alcanzando, ¿no? Entonces, habrá que ver, porque una cosa es lo dicho y otra cosa es lo práctico. Habrá que ver si efectivamente les alcanza con este ajuste presupuestal de 2019 para lo que comentas, ¿no, Susi? Sí, Andrés Manuel ha hablado de revisar e incluso reducir, depurar, digamos, es la palabra, los programas sociales. Creo que de ahí puede venir un ahorro importante, redistribución del gasto que comentaba Jonathan, y la otra, la reducción de los sueldos a los funcionarios públicos. Creo que sí ha barajado algunas opciones en las cuales obtendría ingresos para hacer frente de alguna manera a estos programas sociales que implican doblar el presupuesto para los pensionados, para las personas de la tercera edad, que implica este programa al cual son habla de 110 mil millones de pesos, que no es cosa menor. Entonces, sí, es un desafío, es un reto, pero creo que tiene opciones para redistribuir y para que le alcance. Pues nada más sería para el año 1, o sea, no le vas a poder recortar los salarios a los funcionarios cada año, ¿no? No, es una vez. O los ahorros, es una vez. Bueno, pero atención. Pero tienes que aumentar los recursos para el año 2. Es para el año 1, para el año 2, para el año 3. A lo que me refiero es del gasto que se ha venido ejerciendo durante este sexenio, para el sexenio entrante, no mates al mensajero, yo nomás te estoy comunicando lo que ellos dicen. Para el siguiente sexenio, ya dejas de gastar durante todo el sexenio ese dinero que hoy destinaste a esos funcionarios públicos. O sea, sí sería para cada... Aquí va a aumentar la población, cuando la población de adultos mayores, el número de los ninis no va a disminuir de la noche a la mañana. Quizás que a lo largo del sexenio va a disminuir. Aunque en el caso de Carlos Ursúa hay una alternativa. Señaló
que si los gastos no da el gasto para programas sociales, pues simplemente se van a reducir o se van a ajustar. O sea, es realista, o sea, no está escrito en piedra de que tenemos que destinar 150 mil millones de pesos para al programa de... Creo que perdón, más para completar la idea de Baude. Sigo yo después. Sí, para completar, creo que ha dejado muy claro el titular de Hacienda que si no alcanza, recorta programas sociales hasta donde llegue. Pero también es muy importante que no va a aumentar la deuda como porcentaje del PIB, que con la actual administración llegó, ustedes lo vieron, aumentó de manera importante, llegó a un 45% aproximadamente. Creo que es una buena señal Pero para los déjenme mercados. decirles dónde va a haber dinero, de dónde va a haber dinero también. A ver, Jonathan. De que no se ha apuntado. ¿Qué es lo que ha dicho reiteradamente Andrés Manuel López Obrador y también Carlos Ursúa en torno al precio de la gasolina? ¿Qué? ¿Que va a bajar los precios de la gasolina? No. Va a seguir Lo que ha dicho es aumentando. Que va a aumentar, que no va a acorde a la aumentar inflación. en En términos reales no va a aumentar. A ver, espera. Dijo que no va a aumentar en términos reales. Aquí estoy con economistas, ellos lo entienden perfectamente. En términos reales. No va a aumentar en términos reales, Se va a significa... ajustar a la inflación, va a estar lo indexada vamos- a la inflación. Señor Ugarte, Así déme es. un momento. Déjelo hablar, por favor. También lo hemos oído, Déjame- Jonathan. También lo hemos esto- oído. Es que una cosa es la interrupción y Perdón, una cosa es el complemento. Perdón, Déjame adelante. hablar. Eso significa que aumentará conforme a la inflación. Si la inflación es de 5%, entonces eso lo que nos está diciendo es que el próximo año aumenta 5% la gasolina. Y ya está, y de ahí sacas otra tajada. Así es. Entonces, vamos, tenemos que ser lectores muy puntuales de los mensajes del gobierno, ¿no? Bien. Así es. Conclusiones. Baude. Bueno, de la reunión, eso sí, con empresarios, y reiteró tanto el virtual presidente electo como su próximo secretario de Hacienda, pues que van a seguir con la disciplina a nivel macro, ¿no? La autonomía del Banco Central, cosas que ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Aquí lo que me preocupa es que el precio del petróleo se haya fijado demasiado alto. O sea, es una apuesta bastante arriesgada y tenés que contratar, ahorita considerando el mercado petrolero, tienes que contratar una cobertura bastante enorme para Muy esto. alta, muy alta. Unos 2.000 millones de dólares o más. Chucho. Sí, yo creo que el mensaje que ha dado el futuro presidente, su equipo, creo que es positiva. El mercado lo ha tomado de manera favorable. Este gobierno austero, un gobierno donde se va a privilegiar las finanzas sanas, la disciplina fiscal, la fortaleza también, trabajar para fortalecer el mercado interno. Creo que es muy positivo y creo que lo han visto hasta ahora, hasta estos días después de la elección, creo que de manera muy positiva los inversionistas. Creo que están mandando buenos mensajes, eso se ve en el tipo de cambio. Hoy no operaron los mercados internacionales, no se puede ver qué impacto pudo tener la reunión de hoy, pero en el tipo de cambio, quiero decir. Pero se están dando los mensajes adecuados. Prepárense para los ajustes presupuestales. Sí hay de dónde acomodar el presupuesto. Es un mito decir que no. Y la segunda, prepárense porque muy probablemente viene un aumento de la gasolina para el próximo año. Y ahí también va a haber dinero. Aunque el aumento, los actuales pesito. aumentos han estado muy por arriba de la inflación, hay que decirlo, muy Y por arriba de la positivo inflación. también considero que al día siguiente de la elección pues se ha llevado a cabo esta reunión con el presidente de México y al día siguiente hoy la reunión con la iniciativa Futuro privada. presidente. Todavía no lo... No, bueno, con el presidente de México, Enrique Peña Nieto actual, ya. con AMLO y hoy con los empresarios. Eso. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central.